Hola, mi nombre es Jean Perugachi, del tercero A. Voy a presentar el trabajo autónomo número 3, investigación documental y presentación sobre el uso de los potenciales termodinámicos en sistemas termodinámicos biotecnológicos. Para la parte 1 tenemos la obtención de los potenciales termodinámicos. Yo utilicé este artículo que se llama Dual Donor Receptor Covalent Organic Frameworks for Hydrogen Peroxide Photosynthesis. Aquí tenemos es de la revista de Nature Communication. Aquí está el DOI, las revistas de Q1. Aquí tenemos el artículo. En el artículo, en una parte nos dice que la energía necesaria para producir peróxido de hidrógeno está dado por 1.14 eV, que si le transformamos, pues un eV es igual a 1.0622 por 10 a la menos 22 kilojoules. Si le hacemos una conversión para transformar ese 1.14 eV, nos da 1.8264 por 10 a la menos 22 kilojoules. Se sabe que una célula produce 1.06 por 10 a la menos 13 kilojoules día, y esto pues es un número, una energía mayor que la energía necesaria para producir el peróxido de hidrógeno. Y en base a este artículo, que se llama Hydrogen Peroxide Induced Cells Dead in Mammalian Cells, con este DOI, nos indica que la presencia de peróxido de hidrógeno puede ser perjudicial para la célula, causándole muerte celular en esta. Y pues, si usamos los dos artículos, se podría decir que la célula produce la suficiente energía para formar el peróxido de hidrógeno, y este peróxido de hidrógeno a su vez mataría la célula. Parte 2, modelos inconstantes. La ecuación de estado que yo utilicé es la ecuación de los gases ideales, PV es igual a nRT. ¿Esto por qué? Porque si el peróxido de hidrógeno se utilizaba como si fuera un líquido, pues los líquidos son incomprensibles, por ende no se podría desarrollar correctamente las otras partes. Por otra parte, se utilizaba como un gas real, se necesitaba obtener demasiada cantidad de datos que del peróxido de hidrógeno son difíciles o casi nulos, y el objetivo de este simplemente es como que calcular los potenciales termodinámicos. Por ende, se decidió utilizar lo que sería la ecuación ideal de la ecuación de los gases ideales, con ciertas condiciones específicas. Condición específica: temperatura de 300 Kelvin, presión de 1.2 atmósferas, volumen de 22.53 litros y además sus constantes. Las constantes utilizadas son R, 8.314 joules sobre mol Kelvin, capacidad calorífica a volumen constante de 20.8 joules mol Kelvin, y a su vez la capacidad específica en cambio a presión constante, que nos estaría dando de 29.114 joules sobre mol. Ahora, el cálculo de los potenciales termodinámicos se usa, pues se va a calcular la energía interna, la entalpía, la energía de Helmholtz y la energía de Gibbs. La energía interna está dada por la fórmula número de moles, capacidad calorífica, volumen constante y la temperatura. Pues tomamos en cuenta que estamos utilizando solo una mol de peróxido de hidrógeno, que estaría una mol por 20.8 joules mol Kelvin, que es la capacidad calorífica de volumen constante, por los 330 Kelvin que ya habíamos dicho. Eso nos da un total de 6.864 joules. Para la entalpía, en cambio, lo único que varía en la fórmula sería la capacidad calorífica, en cambio a presión constante, donde aplicando los valores, que sería un mol por 29.114 joule mol Kelvin por 330 Kelvin, nos da 9.607 joules. En cambio, para aplicar la ecuación de Helmholtz, la ecuación de Helmholtz está dada por menos nRT, logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial, que en este caso tomamos en cuenta como si hubiera pasado de un litro, que es de un litro, hasta 22.53 litros. Esto pues se calcula el logaritmo natural, que nos daría 22.53, litro con litro se va, por ende se queda esto sin ninguna unidad, dando 3.113, y aplicando la fórmula final, Helmholtz nos daría un total de menos 8.537 joules. Gibbs, por otra parte, pues se está dada por nRT, logaritmo de la presión final sobre presión inicial, y lo mismo, pasó de 1 atmósfera a 1.2 atmósferas, por lo cual la energía libre de Gibbs nos daría de 500 joules.
Para la parte 3 tenemos el trabajo máximo de un proceso isotermo. Nos da que Wm, que sería el trabajo máximo, está dada por la fórmula nRT, logaritmo de volumen final sobre volumen inicial, que tomamos en cuenta como si volumen inicial pues es el que ya teníamos, 22.53 litros, y tuvo una expansión hasta 30 litros. Sacamos el logaritmo natural de eso, nos da 0.286. Y ese 0.286 multiplicamos por la temperatura, por la constante de los gases y por el número de moles, que en este caso es 1, que nos daría 785 joules. En un proceso isotermo reversible, el trabajo máximo pues está relacionado con el potencial de Helmholtz. Además, la disminución de este potencial corresponde al trabajo mecánico útil que el sistema puede entregar a volumen variable. Por ende, para hacer el cálculo se necesitan dos volúmenes para poderlo obtener. Parte 4. Trabajo no presión volumen. Este está dado por la fórmula que sería trabajo no PV es igual a la menos la variación de la energía de Gibbs. La variación de energía de Gibbs está dada por nRT, logaritmo de la presión final sobre presión inicial, que pues tenemos dos presiones. La primera ya tenemos 1.2 atmósferas y la segunda pues suponemos que será 2 atmósferas. Sacando el logaritmo natural de esto nos da 0.518 y calculando nos da una energía de Gibbs de variación de energía de Gibbs de 1401 joules, que como la fórmula nos dice que el trabajo tiene que ser menos la variación de energía de Gibbs, nos daría menos 1401 joules. A ver, se sabe que el trabajo máximo, no PV, proviene del potencial de Gibbs, que describe la energía disponible para realizar trabajos cuando el proceso ocurre a temperatura y presión constantes. Pero por eso mismo, el trabajo máximo, no PV, no presión volumen, se obtiene en cambio como el trabajo máximo al menos la variación de energía de Gibbs. Para la parte 5 tenemos calor a presión constante, que está dada por Qp, que es igual a la variación de la entalpía, que la entalpía pues está dada por número de moles, capacidad calorífica, presión constante, temperatura final menos temperatura inicial, que serían las dos temperaturas. La temperatura final, la otra temperatura vamos a tomar en cuenta como si fuera 360 Kelvin y 330 pues ya teníamos. 360 menos 330 nos da 30 Kelvin. 30 Kelvin por 29.114 por 1 mol nos da 873.4 joules. A ver, el calor se basa en base a la entalpía, que es el potencial natural para procesos a presión constante, y por eso el calor intercambiado en un proceso isobárico, como el que tenemos, es igual al cambio de la entalpía, que sería pues la variación de la entalpía, que es lo que estamos calculando. Para la parte 6 tenemos las relaciones de Maxwell, donde escribimos las diferenciales de todas las potenciales termodinámicas, ya que estas se utilizan para despejar en las relaciones de Maxwell. Para la primera, pues tenemos la primera de Maxwell desde ft, donde primero tenemos la forma diferencial, pasamos a las variables naturales, la diferencia total, de la diferencia total igualamos los coeficientes, hacemos una derivación cruzada y nos da este resultado, y lo mismo se repite con cada uno de los procesos, que sería Maxwell 2, que sería con el de Gibbs, con TP, Gibbs TP, temperatura presión, que se repite exactamente lo mismo, diferencial, variables naturales, diferencial total, igualación, cruzada y resultados. Lo mismo nos sucede con Maxwell 3, que sería la energía interna con entropía volumen, y Maxwell 4, que sería la entalpía con entropía y presión. Ya, con eso pues Maxwell 1 nos explica cómo cambia la entropía cuando cambia el volumen a temperatura constante. Este es útil en biología para entender la presión osmótica. Cuando una célula cambia de volumen, su entropía también cambia. Para el Maxwell 2, en cambio, nos relaciona la entropía con presión a temperatura constante, y esto es importante en membranas celulares. Muestra cómo la presión externa afecta la expansión térmica de la célula. Para el Maxwell 3 tenemos cómo describe cómo varía la temperatura cuando el volumen cambia, manteniendo la entropía constante, y se usa para estudiar la estabilidad térmica de proteínas en espacios confinados. Y para Maxwell 4, en cambio, tenemos cómo indica la temperatura con la presión bajo entropía constante, y es aplicable en fenómenos de compresibilidad adiabático, principalmente en células expuestas a estrés mecánico.
Gracias.